Ahora Ok, sí está acabando, Miss. ok, ahora sí. A ver, vamos a empezar entonces, ¿ya? Se designa con la palabra renacimiento, les decía, pues al fenómeno artístico y cultural que se desarrolló a comienzos de la edad moderna, ¿no? Y que se caracteriza, pues, principalmente por la recuperación cultural de la antigüedad clásica y la superación de los esquemas medievales, ¿no? Que supeditaban el arte a la religión y la finalidad didáctica. Les estaba comentando dentro de qué contexto histórico, chicos, se desarrolló el Renacimiento, ¿no? En esta época surgió una nueva clase burguesa constituida por mercaderes enriquecidos con el comercio a larga distancia. ¿Ya? De esta manera, la consolidada clase burguesa de la baja media se convirtió en una clase cortesana, refinada, culta y de gustos exquisitos que llenó sus palacios con las obras de los reconocidos artistas italianos. Familias de los gobernantes como los Medici, el Florencia, fueron el prototipo de los nuevos mecenas del arte. ¿Ya? El humanismo, miren, el humanismo es un movimiento cultural surgido en Florencia a mediados del siglo XIV, que aspira a alcanzar la plenitud de las capacidades humanas mediante qué? Mediante el conocimiento de la cultura antigua, transmitida a través pues, de textos y de objetos. Al final de la Edad Media se produjo un cisma en la religión cristiana, debido pues al lujo exagerado, ¿no? Del que se rodeaba la alta jerarquía eclesiástica. La escasa cultura, la compra y venta de cargos eclesiásticos y la venta de bulas e indulgencias para obtener el perdón de los pecados. De ahí, ¿no? La necesidad, surge pues la necesidad de una gran reforma, ¿ya? El desarrollo de las lenguas vulgares, la imprenta, chicos, ya miren, la imprenta, la imprenta fue un gran descubrimiento que permitió la difusión generalizada y rápida de las nuevas corrientes. ¿Ya? Entonces, ¿no? Como les decía, dentro del contexto histórico en el que se desarrolla pues, el Renacimiento, está el surgimiento del capitalismo, ¿ya? Eh, también está el humanismo, el pensamiento filosófico de quiebre, ¿no? De la cultura pues occidental, ¿no? Vivió, ¿no? Al poner en el centro de su reflexión al hombre, ¿no? Al hombre, el antropocentrismo, ¿no? Y sacar pues del protagonismo intelectual, ¿a quién? A Dios, ¿ya? Queda así lo eclesiástico relegado ante lo filosófico y lo científico. ¿Ya? Los hechos históricos también. En cuanto a los hechos históricos, hubo dos sucesos, miren, que son considerados el punto de partida del Renacimiento. Uno que es la toma de Constantinopla por los turcos en el año de 1453 y el descubrimiento de América en el año de 1492, ¿ya? La revolución científica, es justo eso que les estaba comentando acerca pues de la invención de la imprenta, la brújula, así como los trabajos intelectuales, ¿no? Por ejemplo, de Leonardo da Vinci, ¿no? De Francis Bacon, de Copérnico, ¿no? De Galileo, de Kepler, que eran pues figuras centrales en el desarrollo de la ciencia, ¿no? Otro de los acontecimientos que se da dentro del contexto histórico-cultural del Renacimiento es el mecenazgo, ¿no? Es la reforma también, ¿no? A inicios, por ejemplo, del siglo XVI, un gran cataclismo remeció la Iglesia Católica, que fue pues la reforma, ¿no? Su principal causa fue el deseo de los señores del norte europeo, ¿no? El Sacro Imperio Romano Germánico, de liberarse del dominio político y económico pues del Papa. Ellos encontraron en Martín Lutero, abogado y religioso agustino, al hombre capaz, miren, de convencer al pueblo de la corrupción en que había caído la iglesia y de los cambios pues que debían darse, ¿ya? Y surge la iglesia protestante.
¿Cuáles eran los puntos básicos de su doctrina? Fueron los siguientes. Primero, la salvación se debe solo a la fe y no a las buenas obras, ¿no? Cualquiera puede interpretar libremente la Biblia y no hay obligación, pues, de aceptar la interpretación de la iglesia. El bautismo y la Eucaristía son los dos únicos sacramentos verdaderos, ¿ya? El papado no es una institución creada por la voluntad de Jesucristo. El culto a la Virgen y a los santos ha de suprimirse, ¿ya? Las indulgencias no sirven para redimir los pecados. Dentro de ese contexto histórico, chicos, surge, como les decía entonces hace un instante, ¿ya? Lo que viene a ser el Renacimiento, ¿ya? El término Renacimiento deriva de la expresión italiana rinascita, ¿ya? Que es un vocablo, pues, usado por primera vez por Francesco Petrarca, ¿ya? Y revalorado por el arquitecto y biografista Giorgio Vasari, quien lo acuña en su obra Vidas de los mejores arquitectos, pintores y escultores italianos. ¿Ya, chicos? El Renacimiento, entonces, es un movimiento, fue un movimiento artístico, fue un movimiento cultural, ¿ya? Que se desligó de la estética medieval, ¿ya? Marcadamente por religioso. Ustedes saben que, recordemos, pues, que la literatura en el medioevo, chicos, era, pues, una literatura teocéntrica, ¿se acuerdan? Ya era una literatura teocéntrica. Ya el Dios, ¿no? Era el centro, era, pues, el centro de todo, ¿ya? ¿Qué es lo que propuso el Renacimiento? El Renacimiento propuso un arte relacionado con el culto a lo greco-latino, así como una visión, pues, más terrenal del conocimiento y de la expresividad humana en general, chicos, ¿ya? En general, ¿ok? Ok, entonces, ¿cuáles son, no, las principales características, chicos, que tiene el Renacimiento? ¿Ya? Miren, se desarrolló un espíritu crítico, chicos, con pretensión, pues, de conocer científicamente la realidad, ¿ya? Y esto se manifestó en todas las artes, ¿ya? Y en el modo, pues, de concebir la relación de las personas con el mundo, ¿ok? Se inició en la ciudad de Italia, de Florencia, y desde ahí pasó primero, pues, a las demás ciudades italianas, especialmente a Roma, Venecia, y luego al resto de Europa, ¿ya? Tuvo una base filosófica, el humanismo. Miren, a los escritores renacentistas adoptaron el pensamiento humanista en su visión de admiración de lo clásico, ¿ya? Así como un profundo amor al conocimiento en general. Por ello, chicos, miren, a los autores de este tiempo fueron profundos eruditos, ¿ya? Ellos querían saberlo todo, ellos querían conocerlo todo, ¿no? Indagaron en temas de diversa índole, por ejemplo, en temas filosóficos, en temas, pues, políticos, en cuanto a la literatura, en cuanto a la ciencia, etcétera, ¿ya? Otra de las características, ¿no? Otra de las características, pues, que tiene el Renacimiento es la consolidación del antropocentrismo, ¿no? El Renacimiento, miren, hace al hombre, ¿no? A medida de todas las cosas, ¿ya? Como arte esencialmente erudito, ¿ya? Para él, pues, ¿no? El pensamiento humanista permitió que el hombre sea el centro de todas las cosas y deja de lado una actitud teocéntrica como lo que se había vivido, ¿no? En la Edad Media. Otra de las características importantes, chicos, que tiene, pues, el Renacimiento es la revaloración de lo clásico, ¿ya? En esa época, en el Renacimiento, se redescubre lo greco-latino, ¿ya? Pero miren, pero ya no desde la óptica religiosa, ¿no? Que se había dado en el medioevo, sino a través, pues, del humanista, esa profunda admiración por un mundo pagano, antiguo, pero a la vez joven en sus gustos y en sus formas.
repercutió en la estética del Renacimiento y se plasmó en las distintas obras artísticas literarias, ¿ya? También otra de las características, miren, que se puede encontrar pues dentro del Renacimiento es la crítica a los valores medievales, ¿ya? Por el despego de lo religioso, el hombre es libre. Miren, el hombre es libre de decidir pues su conducta y de elegir su destino, ¿ya? Hay una exaltación de la libertad individual, tanto en el orden teológico como en el cultural y social, ¿no? Esto se plasmó, por ejemplo, en sátiras contra la iglesia y contra su falsa, pues, prédica que se vivió, pues, en la edad del medioevo, ¿ya? Otra de las características, chicos, también es, pues, la exaltación, ¿no? De la exaltación de la naturaleza, ¿ya? La exaltación de la naturaleza. Los artistas pretendían, miren, representar el mundo real tal como se veía, ¿no? Pero al mismo tiempo querían mostrar, pues, solo su belleza, ¿ya? Solo su belleza. El naturalismo está, pues, asociado al desarrollo del Renacimiento. En él, ¿no? Se destacan por los aspectos naturales del hombre contra los aspectos sobrenaturales o teológicos. ¿Ya? Esto es algo, pues, de lo que encuentran los renacentistas, ¿no? Que vuelven a la versión primigenia de Aristóteles, ¿no? No contaminada por la escolástica medieval, el estudio del universo y la exaltación de la naturaleza, no determinada por Dios, sino que puede ser conocida en sus fenómenos desde la observación del hombre frente al mundo. ¿Okay? Otra de las características, miren, chicos, de la literatura en el Renacimiento es el culto a la belleza corporal, ¿ya? Recordemos que durante el medioevo, pues, hubo un rechazo, miren, a la belleza del cuerpo humano, ¿ya? Ya que se decía, pues, que el cuerpo incitaba al pecado, a la gula, a la lujuria, ¿ya? Es por eso que hubo, pues, un predominio de lo espiritual, ¿no? Y recordemos, por ejemplo, la Divina Comedia, ¿no? Que cuando Beatriz, pues, es retratada en esta obra como un mar, pues, de virtudes, en la cual, pues, Dante Alighieri, pues, la va a poner a ella en el paraíso, ¿no? Ya miren, en el Renacimiento, en cambio, sucede lo contrario, ¿no? Se retoma el amor grecolatino a las formas, pues, humanas, lo cual se evidencia por ejemplo, esculturas de Miguel Ángel, de Donatello, entre otros. Su ideal femenino era, pues, una dama rubia, ¿no? De repente, inclusive hasta de ojos claros, chicos, ¿ya? Otra característica es la exaltación del individualismo, chicos, ¿ya? La consolidación de la burguesía implicó una nueva escala de valores, ¿ya? Motivo por el cual, pues, las concepciones feudales fueron rechazadas abiertamente, ¿ya? Se exaltó el progreso individual y la idea de que la mejor manera de cambiar la sociedad para bien es a partir de uno mismo, ¿ya? Se puede observar entonces la necesidad, pues, de justificar y enaltecer este tipo de propuestas para consolidar su poder, ¿ya? Ahora, en cuanto, por ejemplo, a la temática, ¿no? Porque hubo también, pues, diferentes temas, ¿ya? Entonces, el antropocentrismo, el culto, como les decía, pues, a la razón, ¿no? Que es otra de las características, ¿no? Es otra de las características que tiene el Renacimiento, el desarrollo del humanismo, el gusto por la naturaleza, la belleza y la perfección, el conocimiento clásico, etcétera, chicos, ¿ya? ¿Cuáles fueron los temas? Miren, ¿cuáles fueron los temas que se incluyeron, pues, dentro del Renacimiento, ¿ya? Por ejemplo, el amor, ¿ya? El amor es uno de los temas, ¿no? En cuanto al Renacimiento, se alejaron del amor cortés, ¿ya? Para proponer, pues, un amor más sensorial, ¿no? Que está en una esfera mucho más humana y menos ideal, ¿ya? La naturaleza también, ¿no? Así como los clásicos antiguos. Miren, los renacentistas
van a ver a la naturaleza como la que emite pues la belleza, ¿ya? En algunos casos el paisaje todavía se observa de manera ideal, ¿no? Lugares que jamás pues podrían existir, utópicos como el de Tomás Moro o la tierra de Gargantúa y Pantagruel, que son obras que de algunos de los representantes del Renacimiento, que ahora lo vamos a ver. Surge una nueva relación con la naturaleza que va unida a una concepción ideal, pero también realista de la ciencia. ¿Ya, chicos? Otro de los temas es pues el goce de la vida, ¿ya? El amor y el placer, ¿no? Tienen que ser experimentados en el presente. Todo aplazamiento es pues un dejar pasar y toda proyección es un no realizar, ¿ok? Eso en cuanto pues algunos de los temas, miren chicos, que se dieron pues durante el Renacimiento. Ya vamos a hablar ahora, ¿no? De algunos de los representantes, ¿ya? Tenemos, por ejemplo, a Garcilaso de la Vega en España, Michel de Montaigne en Francia, a Erasmo de Rotterdam en Holanda, a Nicolás Maquiavelo, también pues como algunos de los representantes. Vamos a empezar con el Renacimiento en Italia, ¿ya? Como les había dicho, Italia es la cuna del humanismo y del Renacimiento, ¿ya? ¿No? Es por ello, pues, que encontramos a los más grandes, miren, representantes en la pintura, en la arquitectura, en la escultura, etcétera, ¿ya? Aquí está, por ejemplo, Leonardo da Vinci, Miguel Ángel, ¿no? Rafael Sanzio, Donatello, etcétera. En poesía destacaron, pues, los épicos Ariosto y Tasso, ¿ya? En filosofía política, por ejemplo, y ustedes recordarán a Nicolás Maquiavelo, ¿se acuerdan? ¿Ya? Nicolás Maquiavelo, que es uno pues de los representantes del Renacimiento italiano, ya él nació en Florencia un 3 de mayo del año 1469. Se dice que perteneció pues a una familia noble, ¿no? Recibió una buena educación humanista basada en la admiración, miren, de los clásicos, ¿ya? En el año de 1400 98 fue nombrado secretario de la República de Florencia, ¿no? Sirvió también él pues como embajador del francés Luis XII, del emperador Maximiliano y de César Borgia, de quien fue uno de sus más fervientes admiradores, chicos. Ya dentro de sus principales obras tenemos el discurso sobre la corta de Pisa, de la lengua, Andría, ¿no? La mandrágora, ¿ya? El arte de la guerra, Sicilia, ¿no? Pero la obra principal, miren, de Nicolás Maquiavelo es definitivamente, pues, El Príncipe, ¿ya? El Príncipe es un tratado político, chicos, que está dividido en una dedicatoria y 26 capítulos, ¿ya? Y fue escrito en el año, miren, de 1513, cuando Nicolás Maquiavelo pues se encontraba en San Casesiano, ya confinado por la acusación pues de haber conspirado, mira, contra los Médicis. Ya Maquiavelo dedicó la obra a Lorenzo II de Médicis con la esperanza pues de reconquistar, ¿no? El cargo de secretario de la República y fue publicado póstumamente en el año de 1532. Se trata sin duda de su principal obra, como les decía hace un instante, con la que se creería el famoso adjetivo maquiavélico, chicos, ¿ya? Maquiavélico, ¿se acuerdan? Hay una, miren, esta obra que, como les decía, miren, está dividida pues en 26 capítulos, ¿no? Con esta obra, El Príncipe de Nicolás Maquiavelo, ¿no? Se inauguró la teoría de la ciencia política, la teoría del poder, ¿no? En que se considera la siguiente premisa. A ver, ¿quién sabe la frase famosa, ¿no? Que tomó pues Nicolás Maquiavelo en El Príncipe, chicos? ¿Se acuerdan? ¿Mm? ¿Se acuerdan, chicos? El fin. El fin. A ver, completen ustedes. El fin. Muy bien, ahí lo dijo Miriam, Ernesto, muy bien. El fin justifica los
medios. Ya en esta obra, chicos, miren, se aborda pues asuntos estratégicos. Miren que un gobernante debe tomar pues en cuenta para llevar un buen gobierno, ¿no? La obra está escrito a manera de recomendaciones, ¿no? Con un lenguaje sobrio, con un lenguaje pues bastante directo, ¿ya? Se intercalan citas en latín, así como referencias históricas para ejemplificar pues algunos postulados desarrollados en esta obra literaria, chicos, ¿ya? También tenemos el arte de la guerra, historias florentinas, pues entre otras obras importantes. Miren, de Nicolás Maquiavelo, chicos, ¿ya? Otro de los representantes de Italia es Torcuato Tasso, ¿ya? Torcuato Tasso, ¿ya? Miren, que nació en Sorrento, chicos. Él tiene una obra literaria, ¿ya? Y llamada Jerusalén Libertada, que es un poema épico que está compuesto por 20 cantos. El tema es la primera cruzada y la toma de Jerusalén por Godofredo de Bobillón, chicos, ¿ya? Es un poema, pues, épico, que está escrito en octavas reales y que está dividido, como les decía hace un instante, en 20 cantos, ¿ya? La trama se relaciona con el asedio a la ciudad de Jerusalén durante la primera cruzada y el cerco a esta ciudad santa, realizada ¿por quién? Por Godofredo de Bobillón, ya para reconquistar pues el santo sepulcro, chicos. El tema es la defensa de la fe cristiana, la cual está ¿no? en consonancia con la preocupación pues de la contrarreforma. En la obra se manifiesta el deseo de unión de la cristiandad ante la amenaza que representa el imperio otomano, chicos. Entonces, él también es otro pues de los grandes representantes, Torcuato Tasso. Ya también tenemos a Ludovico Ariosto, ¿no? Como representante del Renacimiento italiano, chicos. Ya él tiene una obra que es Orlando Furioso. Esta obra aparece en 46 cantos y divididos pues en tres partes. Miren, la primera parte habla sobre el amor de Orlando, que siente pues por Angélica, lo que lo va a llevar a la locura, ¿ya? En la segunda parte, ¿no? La lucha entre los infieles sarracenos y los cristianos de Carlomagno. Y la tercera parte, el amor conflictivo de Ruggero y Bradamante, chicos, ¿ya? Entonces, Orlando Furioso. A ver, ahora, en cuanto, al Renacimiento en Francia, ¿ya? Tenemos pues a Michel de Montaigne, chicos, ¿ya? Michel de Montaigne. Ustedes sabrán pues que Michel de Montaigne no es el creador del ensayo, ¿ya? La totalidad de sus escritos están incluidas, chicos, en esta obra, en ensayos, ¿ya? Los ensayos constituyen pues la única obra de Michel de Montaigne, generalmente dividida en tres grandes volúmenes que agrupan pues ensayos de diversa índole. El libro primero, en la cual se pueden encontrar 57 ensayos, libro segundo, en la cual hay 37 ensayos, el libro tercero, en el cual pues se encuentra 13 ensayos. Ya esta obra constituye un total pues de 107 capítulos en los que se desarrolla temas de filosofía, temas moral, temas de costumbre, temas de psicología, temas de amor, temas de retórica, temas de política, de literatura y también pues temas de negocios, chicos, ¿ya? De negocios. Entonces, los temas no son, pues, homogéneos, ¿ya? Como les vuelvo a repetir, pues, en esta obra literaria de Michel de Montaigne, ¿no? Ensayos, se puede encontrar una variedad, una diversidad, pues, de temas, ¿ya? Temas como la educación, los sentimientos, las pasiones, las costumbres, la valoración literaria de escritores clásicos, como por ejemplo Séneca, Plutarco, Cicerón, ¿no? Etcétera. ¿Ya? Otro de los representantes, a ver, tenemos aquí más, tenemos a Francois Rabelais, que también es de Francia, chicos, ¿ya?
¿ya? Francois Rabelais, chicos, ¿ya? Él escribió una obra, miren, Gargantúa y Pantagruel, que es una novela que consta de 5 libros que relatan pues la vida de una dinastía de gigantes, ¿ya? Reyes de una provincia cercana a Chinon, en la región de Turena, son Granagousier, Gargantúa y, ¿no? Pantagruel. En esta obra diserta sobre las cuestiones morales y sociales de su época, ¿ya? Se burla de la filosofía ¿no? escolástica, de la novela caballeresca y pastoril y del sistema social imperante, chicos, ¿ya? Imperante. Entonces, es una obra que tiene pues un estilo alegórico, un estilo pues irónico, burlesco, siempre crítico, ¿no? Y por momentos inclusive reflexivo sobre los diferentes pues aspectos sociales y culturales de su época, ¿ya? Manifiesta una influencia, miren, de Erasmo de Rotterdam en relación con los temas religiosos. Se muestra también pues crítico con la educación, a la que fustiga por ser muy tradicional. Chicos, a ver, otro de los representantes en Inglaterra tenemos a Tomás Moro, chicos. Tomás Moro, pues, que es otro de los representantes, ¿ya? A ver qué obra. Utopía, ¿ya? Que está dividida en 2 libros y contiene pues la descripción de la isla, las ciudades de Utopía y en particular de Amaurota, las artes y oficios, las relaciones entre los utópicos, ¿no? El verdadero placer, los esclavos y otras costumbres, los tratados, el arte de la guerra, las religiones de los utópicos, etc. Ya el estilo utiliza pues un estilo sentencioso, un estilo directo, irónico, por momentos usa elementos de humor para proponer pues situaciones ideales en oposición a la realidad, ¿ya? Entonces, a través de la narración del explorador Rafael Gitlodeo, nos describe pues una isla hermosa llamada Utopía, ¿ya? Cuya capital es Amauroto, ¿ya? Regada por el río Anhidro, ¿ya? Y regida por un funcionario cuyo título es Adeneo. Es un lugar hermoso donde la sociedad pues está organizada de manera inteligente y donde no hay lugar para lo irracional o para lo estúpido, ¿ya? Se ha eliminado la propiedad privada, la pasión fratricida por la guerra, no envían a sus ciudadanos a la guerra, excepto en casos pues especiales donde se tiene que contratar mercenarios. Existe la justicia social, la igualdad ante la ley y la colectividad. Trabajan, ¿no? El campo y en los ratos de ocio se dedican a la lectura y al cultivo del arte, chicos, ¿ya? Entonces él también es otro pues de los representantes. Ahora, en el Renacimiento holandés, chicos, tenemos a Erasmo de Rotterdam, ¿ya? Erasmo de Rotterdam es un representante, miren, del Renacimiento holandés, ¿ya? Él tiene pues una obra, ¿ya? Que es Elogio a la locura, ¿ya? Elogio a la locura fue dedicado a su amigo don Tomás Moro. Es una obra pues maestra, satírica, escrita en latín. Sus sátiras son dichas por la locura personificada. Ya habla sobre los vicios en la religiosidad de las gentes y los defectos pues en las profesiones de su época, ¿ya? Entonces, con esta obra, ¿no? Erasmo pues de Rotterdam utiliza pues una gran erudición al combinar elementos bíblicos, miren, con el conocimiento de la cultura clásica, ¿ya? Su lenguaje es bastante pulcro, ¿no? Lleno de referencias académicas, pero el tono no es solemne, sino profundamente satírico, chicos, ¿ya? Satíricos, ¿ya? No olvidemos, pues, que es la locura o necesidad, ¿no? Quien habla burlándose de los convencionalismos religiosos y culturales en que aún se vivía, ¿ya? Destaca el humor, el ataque burlón, ¿ya? Lo que hace ver, pues, en Erasmo una sólida preparación humanista, chicos, ¿ya? Él también, entonces, es otro de los representantes, ¿ya? Otro de los representantes del Renacimiento en Portugal es Luis de Camões, chicos, ¿ya? Él también es otro
de los representantes de Portugal. Tiene una obra, ¿ya? Literaria, es Os Lusíadas, que fue publicada en el año de 1572. Es un poema épico que consta pues de 102 octavas reales repartidas entre 10 cantos. El tema sobre el que se articula la obra es la primera expedición de Vasco de Gama, chicos, ¿ya? A Oriente, ¿ok? De eso va a tratar. Pues es una epopeya entonces nacional, ¿ya? Entonces se cuenta, miren en ella las peripecias, ¿no? De Vasco de Gama y de sus hombres en el descubrimiento de la India, chicos. ¿Ya? Ellos son, miren, alguno pues de los... Uy, Dios, esta tos que no hay cuando me deje, chicos, ¿ya? Ellos son algunos de los representantes, como les decía, pues, del Renacimiento europeo, chicos, ¿ya? Del Renacimiento europeo. Nosotros ahora vamos a hablar, ¿no? Específicamente, pues, acerca de uno de los grandes representantes, miren, chicos, del Renacimiento inglés. ¿Quién es él? Él es William Shakespeare, chicos, ¿ya? William Shakespeare, chicos, ¿ya? Bien, vamos a ver, pues, dónde nació, cuál es, ¿no? Parte de la biografía de William Shakespeare, cuáles vienen a ser sus principales características de las obras de William Shakespeare y cuáles pues son sus obras para luego comentar dos obras de él. Una de ellas, la que vamos a ver el día de hoy, es Romeo y Julieta y la otra obra es Hamlet, ¿ya? Miren, para hablar un poco de la vida de William Shakespeare, ¿no? Vamos a basarnos en los datos que han sido pues aceptados por la mayoría de los biógrafos, ¿no? De William Shakespeare, ya a través de la historia. ¿Por qué les digo esto? Porque no hay pues datos de repente pues exactos, ¿no? Acerca pues de la vida de William Shakespeare, ¿ya? Es conocido como el bardo de Avon. Ustedes saben pues que William Shakespeare es un dramaturgo, poeta y actor inglés de la era victoriana, considerado, miren, el más alto exponente de las letras inglesas y uno de los escritores más importantes, ¿no? Conocidos pues en la literatura universal, chicos, ¿ya? Sus obras, ¿no? Miren, sus obras han sido pues traducidas prácticamente a todos los idiomas, ¿no? Y se publican y se reproducen, ¿no? Hasta el día pues de hoy, ¿ya? Bien, chicos, datos acerca de él, pues, ¿no? William Shakespeare nació en Stratford-upon-Avon, que es una ciudad, pues, inglesa. Se dice, pues, que alrededor del año 1500, ¿no? 64, ¿no? Dicen que nació el día 26 de abril de 1564, ¿ya? En el condado de Stratford-upon-Avon. Sus padres fueron, ¿no? El comerciante John Shakespeare y Mary Arden, quienes provenían pues de una familia acomodada, ¿ya? William Shakespeare se casó a una edad relativamente temprana, es decir, él se casa cuando él tenía 18 años, ¿ya? Con una mujer que era mayor que él por 8 años, ¿ya? Anna Hathaway, ¿ya? Al parecer porque ella pues ya estaba, se dice, ¿no? Que ella estaba embarazada, que ella tenía pues 3 meses de embarazo. Ya tuvieron 3 hijos, Susana y los gemelos Hamlet y Judith. Luego, entre el año 1580 y el año 1591, no se sabe nada acerca de la vida en ese lapso. Hacia el año de 1592 se encontraba ya en Londres y estaba pues dedicado al teatro, ¿ya? Parece ser que Shakespeare tuvo que comenzar desde abajo, ¿ya? Cuidando los caballos en un teatro, luego de extra, luego actor de roles secundarios, ¿no? Para pasar pues a ser actor principal, hasta ser finalmente autor, miren, de sus propias obras. Incluso llegó a ser copropietario de la compañía teatral Lordon Chamberlain y el teatro El Globo, el cual se incendió, chicos, en el año de 1613 y que fue pues inmediatamente reconstruido.
¿ah? Se ha señalado el carácter mercenario de William Shakespeare, quien cobraba pues por adelantado para escribir sus obras teatrales. Ya incluso hay noticias que dicen que dejó de escribir porque quedó ciego o porque al contar con una importante solvencia económica decidió no hacerlo más. No son versiones extraoficiales, ¿no? Sin embargo, no debemos olvidar que ese fue pues el tono de los hombres de su tiempo, pues ellos vivían básicamente del teatro, ¿no? Cerca del final de su vida, William Shakespeare compró un título nobiliario para su padre, se retiró del teatro y volvió a Stratford, que era pues su ciudad natal. Finalmente fallece el 23 de abril del año 1616, la misma fecha de muerte de Cervantes, aunque no el mismo día, pues en Inglaterra aún se mantenía el calendario juliano. Según el calendario gregoriano, su muerte se produjo el 3 de mayo del mismo año, chicos, ¿ya? Bien, ¿ya? Entonces estos son pues algunos de los datos, ¿no? En cuanto a la biografía de William Shakespeare. Como les decía, pues hace un instante él es considerado pues como uno de los grandes, miren, a uno de los grandes escritores, ¿no? Uno de los grandes escritores, pues, de la literatura universal. Ok, ¿ya? Vamos a hablar acerca de sus principales características, chicos, ¿ya? Una de las características, dice, no fue original en sus argumentos, ¿ya? Efectivamente, pues, William Shakespeare, chicos, imitó temas de otros autores, ¿ya? Eh, en el contexto de las obras de William Shakespeare, imitar no era mal visto, ¿ok? Siempre y cuando, miren, siempre y cuando se hiciera bien, se imitaba sin miramientos, tanto a clásicos como también a contemporáneos, ¿ya? El asunto estaba en la forma cómo se volvían a tratar esos temas. Y en ese sentido, pues William Shakespeare destacó por transformar un tema ya representado y quizás sin mayor valía estética, en modelos de alta calidad literaria, en modelos pues de alta calidad teatral, ¿ya? Es lo que pasó con Romeo y Julieta, es lo que pasó con Hamlet, es lo que pasó con Otelo y otras pues de las obras importantes de William Shakespeare. Precisamente pues no fueron originarias de él, sino que él tomó, ¿no? Como base, ¿no? ¿No? Estas leyendas, porque eran pues obras que estaban, ¿no? Que estaban basadas pues en antiguas leyendas, ¿ya? O poemas, pues. Ok, entonces no fue original en sus argumentos, ya sabemos por qué, porque imitó para él la imitación, no era mal visto, siempre y cuando, pues como les vuelvo a repetir, esto pues era dado pues era una imitación bien hecha, ¿no? Algo que debemos de recalcar, de recordar, algo importante acerca de las características de las obras de William Shakespeare es que su obra se produce en una etapa de transición entre el Renacimiento y el Barroco, chicos, ¿ya? En sus primeros textos, tanto dramáticos, miren, como poéticos, perdón, sobre todo, ¿no? En los poéticos, encontramos una inclinación por lo clásico, ¿ya? En cuanto pues a lo equilibrado propio de los renacentistas, ¿ya? El tono que predomina es idealista, pero poco a poco, ¿no? Podríamos mencionar, por ejemplo, la obra de Romeo y Julieta como punto de partida, sus obras pues se hacen mucho más complejas, ¿ya? Renovadoras e irrespetuosas para con los cánones clásicos. La visión de un mundo en ellas pues se va volviendo igualmente más sombría, más escéptica, más filosófica, ¿ya? Hamlet, Otelo, Macbeth, entre algunas de sus obras maestras, ya son esencialmente, miren, barrocos, ¿ya? Barrocas, ¿ya? Por ello, pues, incluimos a Shakespeare en ese periodo, ¿ya? Digamos, pues, que él representa el fin del Renacimiento y el momento más alto del teatro barroco en lengua inglesa. Otra de las características que tiene, miren, las obras de William Shakespeare, chicos, es que él abandona las unidades clásicas teatrales, ¿ya? Por el tipo de teatro, miren, que realizó, que trabajó William Shakespeare, ¿no? Que era pues un teatro bastante dinámico, con gran movimiento, con gran versatilidad, ¿no?
que tenía pues una trama compleja, una trama pues recargada. El respeto a las unidades teatrales de espacio, de tiempo y acción hubiera sido obviamente pues imposible, ¿ya? Otra de las características, esta también es otra de las características que podemos observar claramente en las obras de William Shakespeare, es por ejemplo que él combina la prosa con el verso, combina, por ejemplo, Romeo y Julieta, es una obra que está escrito, si bien es cierto, la gran parte, ¿no? La gran mayoría de esta obra está escrito en verso, pero también no hay una combinación con la prosa, ¿ya? Entonces, combina la prosa con el verso, lo trágico con lo cómico y el estilo culto con el popular. Y a esta mezcla, miren, de elementos es una característica plenamente barroca, ¿ya? Por ejemplo, Shakespeare empleaba pues diálogos en prosa, ¿no? Cuando hablaban generalmente personajes populares o cuando se realizaba pues alguna parodia o de repente pues algún juego de palabras. Los diálogos en verso, en cambio, chicos, miren, eran destinados para las solemnes escenas de sus tragedias o para de repente canciones pues que se insertaban en las comedias. Sobre lo cómico con lo trágico propio también del estilo shakespeariano, esta combinación era una estrategia para que el público se entretuviera y a la vez pues se sobrecogiera con imágenes cargadas de dramatismo y cargadas pues de tensión, ¿ya? Esto dio inicio al drama, ya así también lo empleó, ¿no? ¿Se acuerdan Lope de Vega? Los cambios de registro lingüístico pueden ser fácilmente comprendidos a partir de las aclaraciones hechas a las anteriores combinaciones, ¿ya? También la innovación, ¿no? Fue otra de las características de las obras de Shakespeare. El dinamismo de las acciones se combina con escenas de profunda reflexión sobre la vida y los sentimientos humanos, ¿ya? Shakespeare, ¿no? Psicólogo empírico, pero profundo conocedor, miren, de las conductas humanas, ¿ya? Tenía pues un vehículo básico para descender hasta las contradictorias pasiones del hombre y volverlas teatro, el lenguaje, ¿no? En ese sentido pues hay versatilidad en su arte, pues Shakespeare supo adaptarse a los diferentes temas, estilos y propuestas que buscó representar y que no solo dependían de él, ¿ya? Esas son pues la profundidad psicológica también pues en sus personajes, ¿no? Él fue pues un profundo conocedor, miren, fue un profundo conocedor de las conductas y de los sentimientos humanos. Shakespeare trazó con gran talento los rasgos psicológicos de una cantidad variopinta de personajes, sin caer pues en estereotipos, sino todo lo contrario, sus personajes son seres conflictivos, son seres contradictorios que muestran la complejidad de los hombres de su tiempo, pero que han trascendido pues hasta nuestra época, a pesar de que en alguno de ellos pues encontramos inocencia, por ejemplo en el caso de Julieta, ¿ya? O por ejemplo en el caso de Claudio en Hamlet, por ejemplo, ¿no? La crueldad, o en Macbeth, o en Teobaldo, etcétera, chicos. Ya los personajes de Shakespeare son más, ¿no? Que eso, buscan representar la realidad, pero cambiante, de las pasiones humanas, chicos. Otra de las características, miren, de las obras de William Shakespeare, ¿no? Que se relaciona pues íntimamente, ¿no? En él son, ¿no? Por ejemplo, miren, lo más importante no es la trama, sino la configuración de sus personajes, ¿no? Estos se presentan como modelos o paradigmas de las conductas humanas, ¿ya? Este es el mayor aporte, por ejemplo, de William Shakespeare a la literatura universal y lo que lo ha convertido en un clásico de todos los tiempos. Algunos de los personajes arquetipos mejor logrados, chicos, por ejemplo, de William Shakespeare son Hamlet, ¿no? Que es pues arquetipo de la duda existencial, ¿ya? Romeo y Julieta, ¿no? De el amor, Macbeth, ambición, Otelo, los celos, ¿no? Yago, la intriga, Shylock, la avaricia,
entre otros. ¿Ya? También William Shakespeare, chicos, es considerado como precursor del teatro moderno. ¿Ya? Sus innovaciones, ¿no? En la puesta en escena, miren, los diálogos, la caracterización de personajes, ¿no? Son un antecedente directo del teatro moderno, ¿ya? En cuanto, pues, a la búsqueda de libertad, que era pues, lo que ellos buscaban. El alejamiento de los cánones clásicos y el experimentalismo como eje de la representación. Ya sin duda que los grandes dramaturgos, miren, contemporáneos, tienen, ¿no? Pues una deuda enorme con William Shakespeare, ¿ya? William Shakespeare fue también uno de los primeros, ¿no? En darle al inglés la categoría de lengua literaria, ¿ya? De lengua literaria. Ahí nosotros podemos observar algunas de las obras principales, miren, algunas de las obras pues, principales que tiene William Shakespeare. Ya tenemos en dramas históricos Ricardo II, Ricardo III, Enrique IV, Enrique V, Enrique VI, en tragedias, ¿no? Obras como Romeo y Julieta, obras como Hamlet, como Otelo, como Max Bell, El Rey Lear, etc. Ya en comedias, El Mercader de Venecia, Las Alegres Comadres de Windsor, en poesía, No Venus y Adonis, El Rapto de Lucrecia. ¿Ya? Bien, chicos. Estas pues en cuanto a las principales obras, ¿no? De William Shakespeare, porque como les decía, pues el día de hoy nosotros vamos a hablar de dos de sus grandes obras literarias. Aquí está, chicos, ¿ve? Para que ustedes podamos consolidar lo que ahora yo les acababa de comentar en cuanto pues a las características de sus obras, la exaltación de las pasiones humanas, la creación de arquetipos humanos universales. Les comentaba hace un instante, Hamlet pues simboliza lo que es la duda, Romeo y Julieta el amor juvenil, ¿no? Otelo, ¿no? Que simboliza pues los celos, Macbeth, la ambición, ahí podríamos poner también a Iago, que significa o ese arquetipo pues de la intriga, o Shiluk, que es pues, ¿no? Arquetipo de la avaricia. ¿Ya? Armoniza también la belleza e inteligencia en el verso. Y eso yo les explicaba porque hay una mezcla, ¿no? Les decía, hay una mezcla pues en sus composiciones del verso de una manera magistral con la prosa, ¿ya? Hay una muestra también una despreocupación por la originalidad temática. Eso también ya les había comentado, ¿no? William Shakespeare pues, precisamente no fue pues el creador, ¿no? ¿no? Temático en cuanto a sus obras, ¿no? Sus obras literarias, sino más bien él imitó temas de otros autores, ¿ya? Porque como les decía, pues imitar no era mal visto para él, siempre y cuando pues se hiciera bien, ¿no? Se imitaba sin miramientos, tanto a los clásicos como también a los contemporáneos, ¿no? Para el asunto principal estaba pues en la forma como, miren, se volvían a tratar esos temas, ¿no? Y en ese sentido, yo les había dicho pues de que William Shakespeare destacó, ¿no? Por transformar sus temas ya representados. Chicos, entonces la despreocupación también por la originalidad temática, lo que les acabo de decir, no provoca una revolución lingüística y estética, muestra un profundo lirismo en sus diálogos, cargados de pasión y con brillantes pues imágenes que muestran ideas filosóficas y morales, chicos, ¿ya? Bien, chicos, es pues lo que nosotros podemos hablar, miren, acerca de las obras, no, acerca de las principales, miren, características de las obras, pues, ¿de quién? De eh, eh, William Shakespeare. Ya antes de continuar, me voy a tomar 2 minutos porque voy a ir a tomar un poquito de agua. Ustedes también lo pueden hacer, chicos, para poderles, porque les voy a contar ahora de qué trata, pues, estas dos obras literarias que vamos a ver el día de hoy. No, una de ellas es Romeo y Julieta y la otra va a ser, pues, Hamlet, chicos, ¿ya? Es que necesito tomar un poco de agua porque voy a hablarles bastante acerca, pues, hacerles un resumen de qué trata, ¿ya? Espérenme un par de minutitos, por favor.
Bien, chicos, ¿ya? Ahora sí, vamos a continuar. Como les decía, miren, nosotros vamos a hablar. Uy, Dios. A ver, acerca de una de las obras, miren, acerca de una de las obras de William Shakespeare, ¿ya? ¿Cuál es esta obra? Es, pues, en Romeo y Julieta. Ya vamos a conocer, voy a contarles de qué trata, pero yo estoy segura, pues, de que ustedes anteriormente ya han leído esta obra literaria, chicos, ¿ya? Esta obra literaria es una de las obras de amor, pues, más conocidas que tiene William Shakespeare, ¿ya? Bueno, se trata ante todo, ¿no? Porque ustedes ya seguramente pues lo han visto, como les decía, es un clásico de la literatura universal, ¿ya? Romeo y Julieta, ¿ya? Esta tragedia, porque es una tragedia, chicos, está basada en un poema del inglés Arthur Brooke titulada The Tragic Story of Romeo and Juliet en el año de 1562, que a su vez, miren, que a su vez una traducción del francés de un cuento, que es a su vez una traducción, ¿no? Del francés de un cuento del italiano Matteo Bandello, Los amantes de Verona. ¿Ah? Esta historia, a su vez, miren, tiene un pasado aún más lejano en la fábula de Píramo y Tisbe, una historia trágica de amor desarrollada en la Metamorfosis de Ovidio. ¿Ya? Como les decía, pues hace un instante, como les había comentado precisamente, pues, ¿no? Y eso lo hemos visto cuando hemos hablado acerca de las características, pues, de las obras, ¿no? De William Shakespeare, ¿no? Él, pues, imitó temas de otros autores, y ese es el caso, pues, de esta obra de Romeo y Julieta, chicos, ¿ya? Entonces, ¿a qué género pertenece esta obra literaria, chicos? Pertenece al género dramático, ¿ok? La especie es una tragedia, ¿ya? Es una tragedia, pero aparecen, miren, adentro del contenido vamos a encontrar pues algunas escenas jocosas, chicos, ¿ya? Sobre todo esto se observa, miren, en los primeros actos, ¿ya? Esta obra está dividida en 5 actos, chicos, ¿ya? Se muestra también, ¿no? La presencia del coro, hay el uso de la prosa y también del verso, chicos. Eso es lo que les decía también cuando habíamos hablado acerca de las características de las obras de las obras de William Shakespeare, ¿no? Que hay una mezcla, pues, de la prosa y el verso. Y eso lo podemos ver aquí en Romeo y Julieta. En esta obra predomina, pero lo que es el verso, chicos, ¿ah? Otra característica formal que tiene esta obra es, pues, el estilo solemne y refinado, ¿ya? Aunque en algunos momentos no se aprecian también expresiones populares, expresiones lúdicas, ¿no? Vulgares, etcétera, ¿ya? Muestra también escenas amorosas y dramáticas, ¿ya? Se muestra también la representación, miren, de la muerte en escena, ¿ya? Un uso anticipado también, por ejemplo, el sueño en que, ¿no? El sueño en el que Julieta, pues, ve muerto a Romeo, ¿ya? Juego de palabras también, especialmente, ¿no? Las elaboradas por Mercurio. ¿Cuál es el tema, chicos, principal que tiene esta obra literaria? ¿Ya? El tema principal es el amor juvenil, ¿no? Apasionado, ¿no? Que van a sentir por Romeo y Julieta, ¿no? Pero que se va a ver marcado, ¿por qué? ¿Por qué se ve marcado ese amor juvenil, ¿no? ¿Por qué se ve marcado? Por la tragedia, chicos, ¿ya? Se ve marcado, pues, por la tragedia. ¿Por qué? Porque finalmente, pues, ¿no? No, ambos van a, pues, van a morir, ¿ya? Van a morir, chicos, ¿ah? Bien, ¿ya? Entonces, esta obra literaria, pues, cuenta, ¿no? La historia de estos dos jóvenes enamorados, ¿no? Que a pesar de la oposición, miren, de sus familias rivales entre sí, deciden luchar por su amor hasta el punto, pues, de casarse, miren, de forma clandestina, porque se van a casar de manera clandestina. Sin embargo, no, la presión de esa rivalidad y una serie, pues, de fatalidades conducen al suicidio, ¿no? A los dos amantes, ¿ya? Esta relación entre los protagonistas los ha convertido, pues, en el arquetipo de los llamados star-crossed lovers. Se trata de una de las obras más populares del autor inglés, y junto a Hamlet y Macbeth, ¿no? La que
más veces ha sido representado. Romeo y Julieta ha sido, chicos, adaptado, miren, en numerosas ocasiones para las escenas, ¿no? El cine, musicales, la ópera, etcétera. ¿Ya, chicos? Bien, a ver, vamos a contarles entonces, pues, de qué trata. A ver, el tema principal, como les decía, es el amor juvenil, el amor, pues, apasionado, que se va a ver marcado, ¿no? Por la tragedia, ¿ya? Pero no solamente este sería, pues, si bien es cierto, el tema principal es el amor juvenil y apasionado, pero podemos tener, pues, como temas secundarios el odio entre las familias, y es así que se inicia esta obra literaria, ¿no? Tanto los Montesco como los Capuletos vivían, pues, un odio, ¿no? Una rivalidad, miren, entre ellos, ¿ya? Se odiaban, ¿no? Hasta los empleados vivían pues peleándose, ¿ya? Otro sería pues la inconstancia amorosa, ¿no? En cuanto al primer amor de Romeo, la amistad es otro de los temas, ¿no? Entre Romeo, Benvolio y Mercurio. También hay una crítica a la iglesia, ¿no? Por la actitud, pues, desmesurada de Fray Lorenzo, ¿no? Para con los jóvenes amantes. La fatalidad también, ¿no? Cuando Julieta ve, pues, a Romeo muerto en sueños, ¿no? Y que esto después, miren, se cumple, ¿ya? Porque tiene, pues, ese desenlace fatal. El suicidio también, ¿no? La reconciliación finalmente y después, pues, de darse cuenta, ¿no? Que, miren, que estas familias pues sentían un odio irracional, ¿no? Irracional. Finalmente, después de darse cuenta que eso pues no los había conllevado a nada bueno, ¿no? Existe lo que es la reconciliación, ¿ya? Miren, el escenario, como ustedes lo pueden ver, ¿no? ¿No? Lo podemos ver ahí, pues Verona, ¿no? Que es la ciudad que Shakespeare escogió, ¿no? Para esta obra, que es una de las más prósperas del norte de Italia, ¿no? El lugar pues atrae con mayor frecuencia a parejas, jóvenes y matrimonios, principalmente por haber pues, ganado, ¿no? Se dice el distintivo de la ciudad de Romeo y Julieta, chicos, ¿ya? Bien, a ver, un poquito para poder pues comprender esta obra. Ahí están observando ustedes quiénes son pues los personajes. Tenemos a Romeo Montesco, tenemos a Julieta Capuleto, tenemos a Rosalía, ya tenemos también a quien más, tenemos a Teobaldo, tenemos a Benvolio, tenemos a Mercurio. Benvolio era el primo de Romeo, Mercurio, tenemos a Fray Lorenzo y Fray Juan, tenemos también a la ama de Julieta, al príncipe Escaluz de Verona y al conde París, chicos, ¿ya? Y miren, ¿cómo se inicia, chicos, esta obra literaria? Pues inicia con el pleito entre las familias y la advertencia del príncipe, ¿no? Y finaliza con la reconciliación de las dos familias y la construcción, pues, de estatuas en honor a estos amantes, chicos, ¿ya? En honor, pues, a estos amantes, ¿ok? A ver, entonces, la obra comienza, miren, la obra comienza con una pelea en una plaza de Verona, ¿ya? Cuando dos criados de la familia Capuleto, pues, están tranquilamente hablando hasta que llegan criados de la familia Montesco, ¿ya? Que era, pues, esa familia enemiga, ¿no? Es ahí que empiezan, pues, a discutir y a pelear de una forma muy fuerte hasta que la discusión se apacigua por la intervención de las familias. Benvolio es el primo de Romeo y ambos pues son miembros de la familia Montesco. Romeo está en el bosque, vagando, ¿no? Y ensimismando pues con sus propios sentimientos. El primo va en su búsqueda y se encuentra un Romeo que lo nota que está pues triste, ¿no? Y aparentemente locamente enamorado de Rosalina, ¿ya? Que era pues una chica, ¿no? Que no le correspondía, miren, a los sentimientos. Ay. Así se inicia, chicos, ¿ya? Entonces, la obra, vuelvo a repetir, se inicia en una plaza pública de Verona, en donde se produce una riña callejera, ¿ya? ¿Entre quiénes se va a dar esta riña o esta pelea callejera? Se va a dar, pues, entre los criados de los Montescos y los Capuletos, ¿ya? Aparece, como les decía, Teobaldo, ¿no?
que es el primo de Julieta, y se quiere pues enfrentar a Benvolio, primo y amigo de Romeo. Pero todo se calma con la llegada del príncipe de Escaluz, quien apacigua, miren, a ambos bandos y además prohíbe todo tipo de duelos o riñas callejeras. ¿Ya? Luego habla con los jefes de las familias y les hace saber que será desterrado, miren, quien inicie las hostilidades y quien cause derramamiento de sangre será pues condenado a muerte. Una vez apaciguados los ánimos, Benvolio se encuentra con Romeo, quien sufría de amor por Rosalina, que era pues la prima de Julieta, ¿ya? Debido a un mensaje que llevaba un criado, Romeo y sus amigos, Benvolio y Mercurio, se enteran, miren, de una fiesta de máscaras, ¿ya? Una fiesta de máscaras que celebrará el señor Capuleto para presentar en sociedad. ¿A quién? Presentará pues en sociedad, ¿no? A su hija. Ya en la fiesta, Romeo conoce a Julieta y queda pues prendado de su belleza. La saca a bailar y ambos se enamoran, ¿ya? Sin embargo, Teobaldo reconoce su voz, ¿no? Y quiere pues comenzar una pelea, un enfrentamiento, una reyerta, la cual es no impedida por su tío Capuleto. Inclusive aquí pues Teobaldo se va a molestar con su tío, va a pedir pues que lo expulse, ¿no? Que lo saque de la fiesta, y su tío es más, se le enfrenta a él y le dice, pero si no te ha hecho nada, a mí tampoco, o sea, si quiere quedarse pues que se quede, ¿no? Mientras no altere la fiesta, mientras no vaya en contra de nosotros y esté pues tranquilo, ¿no? ¿Qué problema te haces? Le da a entender, ¿no? Y pues se altera mucho, mucho más e inclusive va a discutir con su tío, ¿ya? Pero Romeo y sus amigos, pues para evitar problemas, se retiran de la fiesta, ¿ya? Luego Julieta se entera por su nodriza que el joven con quien estuvo bailando es un Montesco, ¿no? Y para ella, pues un Montesco, ¿quién era? Era su enemigo, ¿ya? A la salida del baile, miren, Romeo se escapa de sus amigos, rodea la casa, entra por el jardín y observa a Julieta cuando sale a su balcón. Ella pronuncia algunas palabras de amor hacia él, a pesar de la rivalidad pues, que existe entre sus familias. Luego él se manifiesta y habla con ella y le confiesa su amor. Ambos deciden, miren chicos, así de rápido, así de fugaz, casarse al día siguiente, ¿ya? Con la ayuda y la complicidad de Fray Lorenzo, amigo de Romeo, y de la nodriza, ¿ya? Mientras tanto, en una plaza pública, Teobaldo, el primo belicoso de Julieta, busca a Romeo, ¿ya? Para vengarse, pues, por su intromisión en el baile. Pero se encuentra con Mercurio y discuten, ¿ok? En eso llega Romeo y Teobaldo lo insulta, pero el joven rehúsa batiéndose, ¿no? Con él. Teobaldo, impulsivo, insiste hasta que Mercurio desenvaina su espada y lo reta. Ambos pelean y al final Teobaldo mata a Mercurio, ¿ya? Al ver esto, miren, al ver esto, pues Romeo se bate con el asesino de su amigo y lo mata. Después huye y se refugia en la casa de Fray Lorenzo. El príncipe de Verona, indignado por los sucesos, ¿no? Recordemos pues que ya había habido un antecedente que se había prohibido y inclusive se había dado pues, ¿no? Cuál iba a ser la sanción a aquellos que osaran en desobedecer o que no seguían pues con esto de los enfrentamientos, ¿ya? Entonces el príncipe de Verona, indignado por los sucesos, lo condena a muerte, pero luego se entera por boca de Benvolio que Romeo mató a Teobaldo para vengar la muerte de su sobrino Mercurio. Así que cambia la pena de muerte por la de destierro. ¿Ok?
Fray Lorenzo le anuncia a Romeo el fallo del príncipe. Luego llega la nodriza, quien le pide a Romeo que vaya a visitar a su esposa, pues está muy afligida. Además, le asegura que colocará pues una escalera de cuerdas para que él pueda entrar por la noche a la habitación de su esposa. Es así como el joven pues consuma el matrimonio y permanece con ella hasta el amanecer, pues tiene que partir a Mantua, ¿ok? Mientras tanto, el conde París pide la mano de Julieta y sus padres acepta encantados, ya que es pues París pues no era alguien que pertenecía pues no a una alta alcurnia, ¿ya? Además, están pues convencidos de que con este matrimonio Julieta se animará, ¿ya? Ellos creían pues que la tristeza de su hija se debía, ¿no?, a la pérdida de su primo Teobaldo, ¿ok? Julieta se niega y le pide ayuda. ¿A quién? Le va a pedir ayuda a Fray Lorenzo, ¿ya? Este religioso le aconseja que acepte la boda, ¿ya? Que se realizará, miren, aparentemente al siguiente día. Pero le dice que él pues tiene un plan, ¿ya? ¿Cuál era el plan? ¿En qué consistía el plan que él tenía? Le dice que Julieta bebería pues una especie de somnífero, ¿ya? Fingiría durante 48 horas la muerte para luego despertar, ¿no? Y para ese entonces, pues Fray Lorenzo traería a Romeo a su lado para que pudiera, pues, ¿no?, pudieran escapar juntos, ¿ya? Julieta acepta y Fray Lorenzo le entrega el frasquito. Luego envía, miren, una carta a Romeo con Fray Juan, ¿ya?, donde le advierte el engaño y le pide encontrarse en la cripta cuando Julieta despierte, ¿ya? Sin embargo, Fray Juan no puede entregarle la carta porque uno de los pueblos por donde iba a pasar se encontraba en cuarentena, ¿ok? ¿Ya? Esa noche, sola en su habitación, Julieta efectivamente pues bebe el somnífero, ¿ya? A la mañana siguiente su nodriza le encuentra y avisa a todos que su niña ha muerto, ¿ya? Así que se inician, miren, los cortejos fúnebres. Romeo había enviado a su criado Baltasar a Verona para saber cómo se estaba pues desarrollando los hechos. Y miren, le informa, ¿no?, sobre la muerte de Julieta. Romeo se lamenta y decide morir, ¿ya? Así que compra un veneno, luego viaja a Verona y se dirige a la cripta de los Capuletos. Ahí se topa con quién, se topa con París, ¿ya? Que iba pues a llevarle flores a la tumba de Julieta, ¿ya? Cuando hay este encuentro entre ambos, ellos discuten y se baten en duelo, ¿ya? Eh, ¿No? En la cual, miren, Romeo resulta pues ser el vencedor, ¿ok? Mata a su oponente en una certera estocada. Después se acerca a Julieta, la besa por última vez, ingiere el veneno y fallece, ¿ya? Llega Fray Lorenzo y ve a París y a Romeo muerto, y a Julieta que recién pues estaba despertando, ¿ya? Ella se da cuenta de que Romeo está muerto, ¿no? Y también quiere morir, ¿ya? Así que le dice a Fray Lorenzo que se aleje, ¿ya? Ya que están llegando pues otras personas. Este lo hace. Julieta se percata del frasco de veneno, ¿no? Y quiere tomar pues de él, pero está vacío, ¿ya? Luego escucha un ruido, no eran pues los soldados de Escaluz, entonces se acerca a su amado, lo besa por última vez y saca el puñal de Romeo, ¿ya? Con el que se quita la vida. Cuando aparecen los guardias, mandan llamar al príncipe
a los Capuletos y a los Montescos, ¿ya? Entonces, Fray Lorenzo revela la verdad, pues, de lo sucedido, ¿ya? Le dice lo que había pasado. La historia, miren, a todos, pues, les va a parecer bastante conmovedora, ¿no? Si bien es cierto, el dolor es grande porque ambas familias, pues, han perdido, en este caso, pues, a sus seres queridos, a sus hijos, finalmente, pues se van a reconciliar, ¿ya? Y finalmente, pues se reconcilia. Y así termina, miren, esta obra literaria, ¿ya? Miren, entonces hemos visto pues que el tema principal, si bien es cierto, ¿no? El tema principal, como les había dicho, es el amor juvenil y apasionado que se ve marcado pues por la tragedia. Podemos encontrar otra temática también, ¿no? El odio, el enfrentamiento pues que mantienen los Capuletos y los Montescos, ¿no? ¿No? Enmarcan la relación extraordinaria entre Romeo y Julieta, ¿no? El amor, la pasión que manejan pues ambos, ¿no? Es desbordante, ¿no? Ambos, ¿no? Se casan, miren, imagínense, tienen una noche de bodas, ¿no? Y después sucede, pues, ¿no? La tragedia, ¿no? El amor entre Romeo y Julieta es trágico desde el principio, al ser obligados, miren, a encontrarse a escondidas y como una burla, pues, del destino, estos dos, ¿no? Finalmente, pues, van a tener un final fatal, ¿no? Una muerte. Chicos, esta es entonces, miren, esta es, o este es el resumen, ¿no? Este es el resumen, pues, de esta obra que, como les decía, pues, hace un instante, es un clásico, ¿no? De la literatura universal. Romeo y Julieta, chicos, ¿ya? Romeo y Julieta. De eso va a tratar, chicos. Ahí nosotros ya hemos comentado quiénes son los personajes principales, el escenario, cómo se inicia con el pleito entre las familias y la advertencia del príncipe. Ya no se podía seguir peleando, ¿no? ¿Ya? Y finalmente, pues, se da lo que les comentaba, que es la reconciliación de las dos familias y que finalmente, pues, ¿no? Se da la construcción de esas estatuas en honor de los amantes, ¿ya? De los amantes, pues, ¿no? Que mueren, ¿no? Por ese odio, pues, irracional, ¿no? Ancestral que se tenían, pues, tanto los Montescos como los Capuletos. Bien, chicos, ya esta es una de las obras, ¿no? Como les decía, pues, hace un instante, clásico de la literatura universal, ¿ya? Miren, ahora la otra obra que vamos a ver ahora, chicos, es Hamlet. ¿Ya? Es una tragedia sobre asesinato, sobre venganza, sobre locura, melancolía, etc. Ya esta obra, miren, como les decía hace un instante, pues que las obras no son, no precisamente pues de autoría original de William Shakespeare, sino que son una copia. De igual forma, esta obra está basada pues en una leyenda escandinava del siglo XII, ya que el historiador Saxo Grammaticus escribió en su historia dánica, ¿ya? Aunque también algunos afirman, pues, que William Shakespeare se influenció en realidad de la versión francesa traducida por Belles Forest, aparecida con el título de Historia Trágica. Asimismo, esta historia, pues, tiene semejanza con la desarrollada en la Orestiada de Estilo. ¿Se acuerdan de la Orestiada de Estilo, chicos? ¿Mm? ¿Que lo vimos? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Sí? ¿De qué trataba? ¿Quién se acuerda? ¿Se acuerdan? ¿De qué trata la Orestiada? ¿Quién tenía que vengar y qué es lo que quería vengar? Muy bien, Carlos, ¿no? Vengar la muerte, pues, de su padre. Orestes tenía que vengar la muerte de su padre Agamenón, ¿ya? Porque Agamenón había sido asesinado. ¿Por quién? Había sido asesinado por Clitemnestra. ¿Quién era Clitemnestra? Era, pues, su madre. Muy bien, Ernesto. Era su madre, ¿ya? Entonces, ¿no? De esta forma, pues, se da el antecedente de esta obra literaria, chicos, ¿ya? Entonces, como les decía, ¿no?
un poco pues semejante, ¿no? Con la Orestiada de Esquilo, ¿no? Básicamente, pues como les decía, ¿no? Por el desarrollo de la venganza, ¿no? Que un hijo lleva a cabo, ¿no? Por el asesinato de su padre, ¿no? En este caso, pues algo de similitud vamos a encontrar en esta obra literaria, chicos, ¿ya? A ver. Uy. Yo sigo con esta tos que me hace parar la clase a cada rato, chicos. Porque si no, no puedo continuar. A ver, para conocer un poco y para poder, pues, entender, ¿no? Porque igual les voy a contar el resumen, miren, de esta obra literaria, ¿ya? Esta obra, miren, ¿no? Gira en torno a la venganza, chicos, llevada pues a cabo por el príncipe Hamlet, ¿ya? Para, ¿no? La venganza de parte a cabo, no, la venganza llevada pues por parte del príncipe Hamlet, ¿no? Quería vengarse pues sobre la muerte de su padre, que era el rey Hamlet, ya quien había sido asesinado. ¿Quién había sido el asesino de su padre? Había sido su propio hermano Claudio. Ya había sido pues asesinado. Miren, nosotros estamos observando ahí algunos de los personajes, ya para poder un poquito entender. A ver, vamos a comentar quiénes son los personajes. Hamlet ya es el protagonista, chicos, de esta tragedia. Ya él es el hijo del difunto rey Hamlet de Dinamarca, ¿no? Y su esposa, pues, Gertrudis, ¿ya? Este joven príncipe tiene un carácter bondadoso, ¿no? A menudo, miren, lleva todo cuanto le acontece, pues, a la reflexión. Se dice que Hamlet es inteligente, ¿no? Y presenta, pues, un perfil filosófico, ya que trata de manejar su vida guiado por el pensamiento y el cuestionamiento moral de sus actos. ¿Ya? Sin embargo, en un momento, miren, de la obra, muestra su carácter impulsivo, ¿ya? Y esto ocurre cuando asesina sin piedad a Polonio, al confundirlo con su tío Claudio, ¿ya? ¿Quién era el rey Claudio? ¿No? Él es, pues, el tío del príncipe Hamlet, ya él es el hermano del difunto rey. Contrae matrimonio con Gertrudis, que es la madre de Hamlet, cuando ella, pues, se queda viuda, ¿ya? Es el antagonista de esta obra, ¿ya? A diferencia de su sobrino, Claudio pues presenta un perfil ambicioso y criminal, es capaz de cualquier cosa, incluso de matar a su propio hermano, con tal de llegar al poder. No se deja, ¿no?, guiar por la moral ni la justicia, ya que no duda en cometer crimen, ¿ok? Gertrudis es la reina de Dinamarca y la madre del príncipe Hamlet. ¿Ya? Estuvo casada con el difunto rey Hamlet, pero tras la muerte de este, se casa con Claudio, que era pues su excuñado. Ya, al final Gertrudis también tiene una muerte trágica cuando bebe pues por error la copa de veneno, ¿ok? El padre de Hamlet, ¿no?, que es el rey anterior, ¿no? Es el padre del príncipe Hamlet, chicos. Ya en la obra se manifiesta como un fantasma, ¿ya? Durante las primeras escenas, ¿ya? Es el detonante, miren, de la historia, ¿no? El responsable de que se desarrolle, pues, la acción. Su objetivo es trasladarle a su hijo, miren, la verdad sobre su asesinato, ¿ok? Polonio es el chambelán del reino y asesor del rey. También es padre de Ofelia y Laertes. Presenta un carácter dominante sobre sus hijos. Al principio, ¿no? No le agrada pues que su hijo se marche a Francia a estudiar, y cuando lo asume envía a su asistente Reinaldo para que lo espíe. Ya al final Hamlet mata a Polonio por error, mientras escucha pues la conversación que éste tiene con su madre. Ofelia es la hija de Polonio y amada de Hamlet, ¿ya? Con quien decide terminar su relación, aconsejada por su padre y su hermano, ¿no? Tiene pues un alma sensible y bondadoso. Cuando Hamlet asesina a Polonio, ¿no?, Ofelia no puede superar su pérdida y se vuelve loca, ¿ya? Este hecho pues la va a conducir a su propia muerte.
Laertes es el hijo de Polonio y el hermano de Ofelia. Laertes quiere retomar sus estudios y por ello se marcha a Francia, ¿no? Tiene un carácter impulsivo y lo demuestra cuando su padre es asesinado e inmediatamente pues desea vengar su muerte. Al final de la obra, Laertes muere en un duelo contra Hamlet, ¿ya? Horacio es el mejor amigo de Hamlet, desde que estudió con él en la Universidad de Wittenberg. Horacio es la representación, miren, de la razón y la cordura dentro de la obra. A menudo pues actúa como confidente y buen consejero del príncipe, ¿ya? Horacio no muere, pero sí es testigo del fallecimiento de su amigo Hamlet. Fortinbras, ya, es el príncipe e hijo del difunto rey de Noruega, quien fue asesinado por el antiguo rey Hamlet, ¿ya? Fortinbras busca vengar la muerte de su padre y llega a Dinamarca, ¿no? Al final de la obra. Antes de morir, Hamlet solicita que este sea, pues, el próximo rey de Dinamarca. Ya esta obra, chicos, como les decía hace un instante, pues está compuesta en 5 actos, ¿ya? 5 actos. ¿Cómo se inicia? Dos guardias hablan, ¿no? Sobre las constantes apariciones de un fantasma en el palacio, ¿no? Y culmina, ¿no? Fortinbras, ¿no? Reina Dinamarca y Noruega por designio del difunto príncipe Hamlet, chicos, ¿ya? Bien, pero para poder un poquito comprender, ¿no? El tema de esta obra literaria es la duda y la venganza, ¿ya? La venganza se convierte, pues, en el gran dilema de Hamlet cuando recibe la visita del fantasma de su padre, ¿ya? Sin embargo, no es el único personaje que se plantea tomar represalias. Laertes y Fortinbras también quieren vengar la muerte de sus respectivos progenitores, ¿ya? Como tema secundario podemos encontrar, por ejemplo, la hipocresía, ¿ya? Este tema aparece, chicos, reflejado pues en las acciones de algunos de los personajes de la obra, ¿ya? El mayor ejemplo, por decir así, de falsedad, de hipocresía, es pues la del rey Claudio, ¿no? Quien con sus intervenciones da a entender no un sentimiento de pena por la muerte de su hermano, la hipocresía, la falsedad, la mentira, ¿no? La realidad es descubierta por el fantasma del rey Hamlet, ¿no? Por la representación del teatro. En esta obra, miren, que es una obra teatral, dentro de ella se va a representar otra obra de teatro. ¿Ya, chicos? La muerte también es otro de los temas. La muerte es pues el trágico destino. Miren, la muerte es el trágico destino de muchos de los personajes. Al final, varios de los personajes de esta obra, los principales, van a morir. ¿Ya? Se convierte pues en un camino a considerar para acabar con la agonía de los que lo atormentan. ¿Ya? La razón y la locura. Chicos, ya el dilema que más inquieta a Hamlet es si debe actuar sin pensar o por el contrario, ¿no? Dejarse pues guiar por la razón. Ya aparentemente el príncipe pues, es una persona pues racional, ¿ya? Sin embargo, en ocasiones actúa de manera impulsiva, ¿no? Por ejemplo, cuando asesina a Polonio o cuando habla pues con Ofelia, ¿ok? Bien, chicos, eso sería pues en cuanto a alguno de los temas secundarios. Miren que tiene pues esta obra literaria. Ahora sí quiero que presten atención, ¿ya? Miren, en el castillo real de Elsinor, en Dinamarca, los guardias presencian el fantasma del difunto rey Hamlet, ¿ya? Así empieza, ¿ya? Así empieza esta obra literaria, ¿no? Entonces, la obra o la historia se inicia en el castillo de Elsinor, en Dinamarca. Los centinelas del palacio, Marcelo y Bernardo, acompañados pues de Horacio, codiscípulos del príncipe, conversan sobre la aparición de un espectro por las noches, ¿ya? De pronto surge la sombra del difunto rey Hamlet, muerto hace 2 meses. Horacio, asustado, quiere hablarle, pero la sombra desaparece con el canto del gallo, ¿ya? Por la mañana, el nuevo rey de Dinamarca, Claudio, habla con su familia y consejeros sobre su preocupación por Fortinbras, el príncipe de Noruega,
quien exige le sean pues devueltas las tierras de su padre que fueron conquistadas por el rey Hamlet. ¿Ya? Horacio le cuenta al príncipe Hamlet sobre el espectro. Mientras tanto, Polonio, consejero del rey usurpador, despide a su hijo Laertes, que viaja a París, ¿no? Y critica a su hija Ofelia por ser permisiva ante el cortejo del príncipe Hamlet, sobre todo por ser pues de distintas clases sociales, ¿ya? Presionada, Ofelia decide hacerle caso a su padre. Por la noche, miren, Hamlet espera con los centinelas al espectro. Cuando aparece, se aparta del resto y su difunto padre le revela el misterio de su muerte, ¿no? Afirma que no ha muerto por la picadura de una serpiente, sino que su propio hermano fue quien lo mató, echándole un veneno por el oído, ¿ya? El espectro pide venganza, pero el príncipe duda si aquel fantasma es o no es su padre. Después de hacerles jurar, miren, ¿no?, a los guardias que no revelarán lo ocurrido, el príncipe finge estar loco para poder investigar sobre la muerte de su padre sin generar sospecha. Luego busca a Ofelia, completamente descuidado en el vestir y con la mirada fija en ella sin pronunciar palabra alguna. La joven se alarma y se lo cuenta a su padre. Polonio cree que el príncipe está así debido al amor. Por ello, informa a los reyes. Claudio se entera de lo que está pasando y manda a llamar a Rosenkrantz y Guillertens, amigos del príncipe, para que lo espíen. Sin embargo, Hamlet se da cuenta de lo que traman y sigue con su farsa. Llegan al palacio los embajadores de Noruega, quienes informan que su rey ha frenado los deseos de su sobrino Fortinbras, evitando una posible guerra. Claudio y Polonio planean un encuentro entre el príncipe y Ofelia, así que se esconden para espiarlos. Cuando Ofelia le devuelve sus cartas y desiste de recibir sus atenciones, Hamlet se molesta y le recomienda que se interne en un convento. Luego se marcha, ¿no? Salen los espías y se dan cuenta de que el príncipe no está loco de amor, sino es otra cosa lo que le perturba el juicio. Llega al palacio, miren, una compañía teatral que representa la muerte de Gonzago a petición de Hamlet, quien cambia una parte del guión y de esta forma pues todos observan en escena el crimen y así el rey evidencia su culpa, pues no palidece, se sorprende y se retira. Polonio ordena que termine la función y todos se marchan, excepto ¿quién? Excepto Hamlet, ¿ya?, y Horacio, que confirman, ¿no?, con ese actuar, pues, las palabras del espectro, porque ellos estaban significando algo parecido a lo que el padre, en este caso, pues, el espectro le había dicho a Hamlet, ¿ya? Y lo que tenía que hacer Hamlet era observar cuál era, pues, la reacción de Claudio, su tío, y efectivamente, pues, palidece, ¿no?, se pone nervioso y se retira. Entonces, ese hecho le confirma a Hamlet que efectivamente lo que el espectro le había dicho no era pues cierto, ¿ya? Rosenkrantz y Guildenstern le cuentan al príncipe que el rey está alterado y la reina desconcertada, ¿ok? Aparece Polonio y le informa a Hamlet que su madre quiere verlo. Mientras tanto, en la habitación del rey, este reza y se lamenta de matar a su hermano. Hamlet observa a su tío arrodillado y cree que es momento preciso para matarlo, ¿ya?
pero luego se da cuenta de que si lo hace, este irá directamente al cielo, porque está pues purificando su alma. Así que decide reservar su venganza para otra ocasión y se retira a la habitación de su madre. Polonio se encontraba ahí con la reina y se esconde detrás del tapiz. Gertrudis le pide a su hijo que deje de ofender al rey, pero él le increpa por casarse tan pronto. Hamlet se muestra iracundo. La reina se asusta y pide ayuda. En eso el príncipe observa que alguien se mueve detrás del tapiz y lo mata, pues pensaba que se trataba del rey. Luego se da cuenta de que en realidad era Polonio. Aparece el espectro y Hamlet le habla, pero su madre no ve nada y determina que su hijo está completamente loco. ¿Ya? Luego, este se marcha con el cadáver del espía. El rey se entera de lo sucedido y pide que lleven al muerto a la capilla. Sin embargo, Hamlet no les revela el lugar donde dejó el cuerpo. Claudio decide mandar al príncipe a Inglaterra. Estaría escoltado por Rosencrantz y Guildenstern, cuya misión pues era entregar una carta donde se mandaba ejecutar a Hamlet, ¿ya? Ofelia se presenta en el palacio cantando y delirando. Había perdido la razón debido pues al rechazo del príncipe y a la muerte de su padre. Llega Laertes desde Francia y exige ver a Claudio. Este habla con él y lo convence de que todo es culpa de su sobrino. En otro ambiente, un criado le entrega a Horacio una carta de parte de Hamlet y otra para el rey y para su madre. Cuando Horacio la lee, se entera de que unos piratas atacaron el barco de su amigo, pero al darse cuenta de que no traían nada valioso, los dejaron ir. Sin embargo, Hamlet aprovechó la oportunidad para subir al barco pirata, pues deseaba regresar a Dinamarca. ¿Ya? Claudio lee la carta y se entera de que Hamlet está en camino, así que convence a Laertes para que rete a su sobrino a un duelo de esgrima. Sin embargo, la espada que usaría Laertes tendría punta, a diferencia pues de las que utilizan en ese deporte que poseen la punta redonda, ¿ya? Y estaría pues envenenada. Además, miren, por si lo anterior no funcionase, dejarían pues cerca una copa con vino envenenado para dárselo a Hamlet después del duelo. Luego llega la reina e informa que la pobre Ofelia ha muerto ahogada en un río. Como sospechan que se trata de un suicidio y tal hecho era pues un pecado, deciden enterrarla sin muchas honras. En el cementerio, dos sepultureros que estaban cavando una fosa conversan con el príncipe sin saber de quién se trataba. Y le dicen que aquella tumba sería para una mujer que acababa de morir. Luego le muestran un cráneo que había permanecido y había pertenecido al bufón Yorick. Rápidamente se percatan de que los reyes, otros cortesanos y el cura se acercan. Hamlet distingue a Laertes y se da cuenta de que la muerta es Ofelia. Inmediatamente Hamlet sale al frente del grupo y manifiesta su amor por ella. Laertes lo enfrenta y son separados. Hamlet se retira con Horacio y le confiesa las verdaderas intenciones del rey, pues le revela que se enteró del contenido de la carta que su tío había encargado a Rosencrantz y Guildenstern. En ella, el rey pedía que a la llegada del príncipe a Inglaterra, ¿no?,
por el bien de aquella nación y la de Dinamarca, se le corte la cabeza. Hamlet se valió de su buena caligrafía y del sello real en el anillo de su padre para escribir otra carta en la que se solicitaba la muerte de los portadores. ¿Ya? Luego aparece un joven que le informa a Hamlet sobre una apuesta que están haciendo el rey y Laertes. Pues, no, Laertes desea batirse a duelo con él, no en esgrima. Hamlet acepta y ya en el combate el príncipe va acumulando puntos a su favor y la reina brinda por él. En ese momento toma de la copa con el vino envenenado. De pronto Laertes hiere a Hamlet y luego se entrecruzan las espadas, con lo cual el príncipe también hiere a su contrincante. La ponzoña hace efectos en la reina, que cae y muere. Laertes está a punto de morir y arrepentido confiesa todo y acusa a Claudio. Hamlet todavía tiene las fuerzas suficientes para buscar a su tío, así que lo hiere con la espada envenenada y lo hace tomar del vino y éste muere en el acto. Finalmente, el príncipe agoniza en brazos de Horacio, quien consternado de pena intenta suicidarse con el resto de veneno de la copa. Pero Hamlet lo impide y antes de morir le manifiesta la intención de que Fortinbras llegue al trono. La obra, miren chicos, finaliza con la llegada a la corte del príncipe de Noruega, Fortinbras, y una marcha fúnebre con disparos de salva en honor del príncipe caído. ¿Ya? Se han dado cuenta, pues, que muchos, miren, a muchos de los personajes, ¿no?, de esta obra finalmente, pues, muere. ¿Ya? Aquí Hamlet lo que quería era, pues, vengar, ¿no?, a su padre que había sido, pues, asesinado, ¿no? El asesino es el nuevo rey Claudio, quien después del crimen se casó ¿con quién? Se casó, pues, con la madre de Hamlet, es decir, con Gertrudis, ¿ya? Hamlet lo que quería, lo que esperaba, pues, era desenmascarar a Claudio al hacer, pues, que una compañía de actores, ¿no?, escenifiquen el asesinato de su padre para provocar así, pues, una reacción, ¿no?, del autor del delito, y eso fue lo que él consiguió, ¿no? Cuando él cambia esta parte de la representación de la obra, por eso que les decía que dentro de esta obra se representa otra obra en esa parte, se muestra, pues, el nerviosismo, ¿no?, de Claudio, palidece, ¿no?, y se retira, ¿ya? Hamlet, pues, ¿no?, otra de las ideas fundamentales, ¿no?, de esta obra sería, pues, que Hamlet se siente responsable por la muerte de su amada Ofelia, ¿ya? Pues él apuñaló al padre de Ofelia, que era, pues, Polonio, ¿ya? La obra, chicos, termina en una catástrofe, ya que en el último acto todos los personajes principales mueren. Todos los personajes principales, chicos, no pierden la vida. ¿Ya? Entonces, no, esta fue, pues, el resumen, miren, de esta obra literaria, chicos. Ya hemos visto el día de hoy, ¿no? ¿No? El resumen, pues, de estas dos obras literarias, ¿no? Hemos visto cómo se da, pues, inicio a lo que es el Renacimiento, cuáles son en qué contexto histórico se desarrolló, cuáles son sus características y quiénes, ¿no?, fueron, pues, sus principales representantes, chicos, ¿ya? Bien, chicos, ya hemos llegado entonces a la culminación, miren, de esta clase.